Saludar nuevamente al maestro Paco Cruz, eh, que ya regresó para seguir hablando sin censura. Querido Paco, ¿cómo hay temitas, no? Vicente, fíjate, y lo que estabas hablando ahora mismo de las elecciones en Ecuador es bien importante porque en esencia con todas las evidencias que hay y que ahora, bueno, la OEA está dando a conocer su preocupación por el manejo, el dispendio de recursos, la verdad es que hubo un fraude cibernético, aparte de que todo lo que han documentado en Ecuador es que hubo un fraude como los que aquí hacía el PRI, pero un fraude cibernético, pero además mira, por ejemplo, Novoa se publicitó mucho con Eric Dean Prince. Algún día platicamos de este tipo. ¿Quién es Eric Dean Prince con el que aparece en las últimas, por lo menos 3 semanas de su campaña? Novoa es el presidente de una de las 5 empresas más importantes de Estados Unidos que preparan mercenarios, ejércitos mercenarios. Uh, Aprobados por el gobierno de Estados Unidos. Estos son los ejércitos que apoyan, bueno, más bien, que son la especie de guardaespaldas de los equipos especiales de la CIA, de las Fuerzas Armadas, los Navy SEALs, el Delta Force. Estos equipos de mercenarios, por ejemplo, de Eric Dean Prince, son los que hacen todo el trabajo sucio cuando la CIA y cuando el gobierno de Estados Unidos no se quieren ensuciar las manos. Entonces mandan a quién, a, a estos ejércitos privados que son en esencia ejércitos de mercenarios que operan con permiso Claro. del gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Y tú veías a Novoa rodeado pero acompañado siempre de Eric Prince, que es el principal, fue el principal o el primero que inició la formación de equipos de mercenarios, que son ejércitos grandes. Entonces yo, con lo que vi, por ejemplo, cuando toman estos hombres armados, el organismo electoral de Ecuador, todos encapuchados y todo, esos son los equipos de mercenarios de Eric Dean Prince. Tomaron todo el aparato electoral. ¿Para qué? Pues para hacer todo ese fraude que hay ahora. Es imposible que dos personas que terminaron con el mismo porcentaje de votos en la primera vuelta, este, el segundo lugar no haya sacado un solo voto en la segunda vuelta, cuando renunció el segundo lugar, estos dos fueron empatados y el segundo lugar renunció a favor de la izquierdista Luisa González. Es decir, hay visos de un fraude bien escandaloso en Ecuador de la mano de un grupo de mercenarios que operan en Estados Unidos. Cuando la CIA no se quiere ensuciar las manos, dicen nosotros no intervenimos. Pues no, intervinieron equipos de mercenarios que trabajan para la CIA, hacen detenciones extrajudiciales, incursiones armadas. Estos son peor que los grupos como los Navy SEALs, los grupos de operaciones especiales o el Delta Force. Estos son peores que ellos. ¿Sí? Los preparan para eso. Por ejemplo, en Irak, ellos tuvieron mucho que ver, no les importa, nadie los puede juzgar, porque son enviados por la CIA o por el gobierno de Estados Unidos, que parece lo mismo, pero no es igual. Así que los envían a todas partes. Y Novoa en las 3 últimas semanas, ahí están las fotos, no lo digo yo, ahí están las fotos paseándose con Prince, y yo digo, ¿de qué se trata? Pues ¿a qué fueron? A, a intimidar a los ecuatorianos. ¿Recuerdas que antes de las elecciones, unas semanas antes, se decretó estado de sitio en varios departamentos? Pues es eso, un fraude maquinado, orquestado por ejércitos de mercenarios de Estados Unidos en Ecuador. Sí, que la CIA no metió las manos, no lo metió las manos. ¿Tú recuerdas que también antes de las elecciones Novoa fue a visitar a Donald Trump? Pues mira, ahí está el resultado. Así que es imposible lo que pasó en Ecuador en las elecciones del domingo. Es imposible que Luisa González no hubiera sacado un solo voto más. Fue un fraude maquinado en unas zonas de Ecuador al viejo estilo priista de México, y en otras zonas un fraude orquestado cibernético, Vicente. A ver, Paco, hablando de fraudes, ¿cómo ves los búnkers VIP de Silvano Aureoles? Estaba leyendo todos los detalles y dije, tenemos que hablar con el maestro Paco Cruz
de este tema, un Silvano Aureoles prófugo de la justicia, que no aparece obviamente por ningún lado, el exgobernador perredista de Michoacán, pues que nos escondió hasta el banquito, mi querido Paco. Vicente, mira, nada más se construyeron, es el fraude en la construcción de cuarteles para la policía estatal, ¿eh? Para la policía estatal, cuarteles que no sirven, que no funcionan, pero que tenían instalaciones de primer mundo para el servicio del señor gobernador, se construyeron en Huetamo, en Coalcomán, en Apatzingán, en Jiquilpan, en Zitácuaro, en Lázaro Cárdenas, en Uruapan. No tienen casi nada, no tienen agua potable, no tienen servicios, pero la parte a donde operaba Silvano Aureoles estaba muy bien acondicionada. Eran búnkers para Silvano Aureoles. ¿Sabes cuánto se gastaron en eso? Alguna vez hablamos, te dije, no, el fraude es superior a 10,000 millones. Solo en estos cuarteles se gastaron o se robaron o desaparecieron o sumaron, como lo quieran llamar, 5,100 millones de pesos. Obras que no rebasan 50 millones de pesos, que son estos supuestos cuarteles para la policía, que no superan 50 millones, se gastaron 5,100 millones. Imagínate, o sea, en todos estos debieron haber gastado, supongamos que costaran 450 millones. Sí, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 5, 450 millones. Supongamos que hubieran costado 50 millones cada uno. Se gastaron 5,100 millones. Alguien se robó ese dinero, que era eran estancias de lujo, eran búnkers para el señor gobernador Vicente, tenían puertas secretas, bueno, ve nada más, tenían todo, menos servían para lo que debían o para lo que se prometió, cuarteles para la policía. Así que están olvidados, están abandonados, y Silvano Aureoles está, ya lo conocemos, es prófugo de la justicia, pero eso hizo, entonces se robaron, solo en este concepto, Vicente, 5,100 millones de pesos, pero a Alfredo Ramírez Bedoya, que es el que dice que va a prohibir por decreto los narcocorridos. Alfredo Ramírez Bedoya, desde que entró a gobernar, desde que sustituyó, denunció un fraudezote en el gobierno estatal que puede superar 10,000 millones de pesos. Hay gastos con cifras estratosféricas, además de que se evadió la ley de adquisiciones del Estado para contratar empresas a modo. Sus amigos, sus hijas viajaban en jets particulares que contrataba el gobierno del Estado a sobreprecios. Mira, estoy hablando de hijos y amigos, compadres. ¿Sí? Y los jets tenían que ser muy silenciosos. Así que estos cuarteles para la policía fueron un fraudezote de más de 5,100 millones de pesos. Y es lo que retoma el Universal hoy, pero fíjate, pagaron proyectos ejecutivos sin ningún modelo. O había uno para todos, pero no funcionaba porque son poblaciones diferentes. Y cobraron los 7 proyectos ejecutivos, pero nada más hicieron uno. Hicieron contratos de arrendamiento y mantenimiento con una empresa que no contaba con posesión real y material para los inmuebles. El gobierno de Michoacán compró los cuarteles luego de haberlos arrendado. Sí, primero los arrendó a un sobreprecio y después los compró a sobreprecio. ¿Tú ves la tranza? Los arrienda a sus cuates seguramente. La Secretaría de Seguridad no tiene evidencia documental de que recibió el gobierno de Michoacán las instalaciones, los cuarteles. Por eso están abandonados, por eso nadie va. No hay certeza de que ninguno se hubiera entregado con condiciones mínimas para operar. Y ya hay deterioros evidentes, además de falta de servicios, falta de equipamiento, falta de instalaciones en las instalaciones que debía ser un cuartel. Entonces, imagínate, por ejemplo, en el cuartel de Lázaro Cárdenas, que fue de los últimos que planeó Silvano Aureoles, se erogaron casi 1,000 millones de pesos cuando debió haber costado 50 millones. El de Coalcomán
694 millones y costaba 50 millones. Ven nada más el tamaño del fraude. Así, por ejemplo, el de Jiquilpan se gastaron 687 millones de pesos y costaba menos de 50. Zitácuaro, ¿sí? Se gastaron 718 millones y costaba menos de 50. Uruapan igual, lo pagaron en 875 millones de pesos, un poquito arriba, pero no costaba 50 millones de pesos. Y el de Huetamo se gastaron 572 millones de pesos y no costaba 50 millones. ¿Ve el tamaño del fraudezote? Alguien se robó ese dinero. ¿Y dónde quedó ese dinero? ¿En Latinos con Loret de Mola? Pues mira, todo eso alguien le hizo al mago, Vicente. Alguien le hizo al mago, así que de ese tamaño fue la fraudezote con los cuarteles de Silvano Aureoles. Ese es el tamaño del desfalco, Vicente, del robo, de la estafa. Así que es una locura, Vicente, es una locura. Así que los cuarteles, Silvano usó los cuarteles como residencias personales, construyó su búnker, pero de los cuarteles no existe nada. Y esa fue una de las quejas, o es una de las quejas del gobernador de Michoacán, que había empresas fantasma, ¿sí? Y los cuarteles se inauguraron supuestamente el 26 de marzo de 2018, pero hasta un año después estaban adquiriendo las propiedades. Entonces, ¿cómo construyeron, o supuestamente cómo hicieron lo poquito que hicieron? Estaban rentando a sobreprecios y luego se autovendieron a sobreprecios. Se supone que en estos momentos la Secretaría de Contraloría de Michoacán tiene toda la documentación, Vicente, pero yo te platicaba hace un par de semanas, poquito más, que el fraude puede llegar a superar 10,000 millones de pesos. Ese es Silvano Aureoles Conejo, hay que decirle, hacerle honor a su nombre, porque le hace honor, o es una penitencia, pero más de 10,000 millones de pesos, Vicente, para que tengas una idea. Pero lo que han documentado ahorita, 5,100 millones de pesos, una estafa casi perfecta, Vicente, para un gobernador que anda a salto de mata y es prófugo de la justicia, Vicente. ¿Por qué no cerramos, maestro Paco Cruz, invitando a la audiencia que siga buscando tus libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, tus dos más recientes libros, y que te sigan apoyando en redes sociales, Paco? Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana tempranito, Vicente, y que nada más que la gente recuerde que vamos a estar aquí toda la semana en Sin Censura. Claro que sí, llueva, trueno, relampaguee, Jueves Santo, Viernes Santo, aquí estaremos en esta Semana Santa informándole desde esta trinchera independiente. Aquí estamos, Paco, al pendiente, cuídate mucho, un abrazo. Gracias. El maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Le mando luz, abrazo, sanador a la querida Normita.